López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en este momento al aire en Telefórmula, en Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153, en Dish estamos al aire en el Canal 354. Y también estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es viernes, chiquito. Y saludo al equipo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Jolín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Saludos Salvador Escobar. En Telefórmula la saluda la Berta Coronado. Muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá, ¿sí?, en el correr de las próximas horas. En el 8º día de la guerra, Ucrania anuncia que acordó con Rusia un alto al fuego temporal para crear corredores humanitarios. Pero la guerra sigue, y el avance también. Vladimir Putin advierte que la toma de Ucrania va de acuerdo a lo planeado. Y vea, escuche lo que dice, que va a destruir esta antirrusia creada por Occidente, refiriéndose a Ucrania. Va a destruir a Ucrania. La agresión rusa ha orillado a más de 1 millón de ucranianos a dejar su país en lo que se anticipa como la mayor crisis de refugiados dentro de Europa, de refugiados europeos, pues desde la Segunda Guerra Mundial. La mitad del millón de evacuados son niños. Ya vuela de regreso a México el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que envió el presidente López Obrador, con cerca de 80 personas que pudieron salir, escapar de la invasión rusa en Ucrania. No solo vienen mexicanos, vienen también personas de otros países latinoamericanos que pues consiguieron espacio en este vuelo, que viene el avión lleno. Le digo también que ¿sintió usted el sismo? Mi primera pregunta. Yo la verdad no, pero sí la alarma sísmica, obviamente la escuché, y pues fue más la alarma que el sismo. El sismo sorprendió al presidente en plena mañanera. De repente dijo, ¿se está sonando la alarma sísmica? Le dijeron, sí, vámonos. Y se fue él, ¿sí? Y a los reporteros les dijeron, sentados. Y 2 minutos después lo sacaron del salón tesorería. Ya se tomaron la foto ahí con el presidente que estaba en el patio. Así los dejaron, 2 minutos. 2 minutos después que salió el presidente. Dicta en prisión preventiva a Rafael Olvera Mezcua, el que fuera dueño de FICREA, está acusado de defraudación fiscal por más de 185 millones de pesos, pero eso es lo de menos. Está acusado de defraudar 6,000 millones de pesos, de robar 6,000 millones de pesos a miles de mexicanos. Y esto es muy importante. El ejército mexicano decomisa en Sonora 3 millones de cartuchos, armas largas, rifles Barrett, estos calibres 50. Este es el mayor decomiso históricamente del país. 3 millones de balas, imagina cuántos miles de muertes y todo tipo de armas. Enorme arsenal. En un momento espero detallarle en qué consistió. Y los restos del Miji, ¿sí?, Pedro Carrizales, cuya muerte fue confirmada ayer por 4 fiscalías estatales, y ya están en San Luis Potosí. Aseguran que fue un accidente, la familia dice muchas dudas. Y en el resto del mundo.
Esta advertencia del presidente Volodymyr Zelensky de que si Ucrania es derrotada, Rusia va por los países bálticos y el resto de Europa. La amenaza de una guerra nuclear en Kiev pesa sobre toda la humanidad. Así lo alerta la Organización de Naciones Unidas. El presidente francés Emmanuel Macron dice que en la guerra ucraniana lo peor está por venir tras realizar una llamada con Vladimir Putin. La OMS recomienda el primer tratamiento oral contra el COVID, el Molnupiravir. Francia dirá adiós al cubrebocas en espacios cerrados y al certificado de vacunación. Esto a partir del 14 de marzo. Anuncia Estados Unidos que reanuda expedición de visas en su consulado en La Habana, cerrado desde el año 2017. Denuncian acción criminal con Donald Trump por intentar revertir las elecciones del año 2020. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, voy a ir contigo, Michelle Rivera, Fórmula. Voy a empezar contigo, Michelle, Fórmula Sonora. ¿Qué está pasando? Joaquín, muy buenas tardes. Se activó de nueva cuenta el código rojo en el municipio de Caborca. La madrugada de este jueves se enfrentaron autoridades y sicarios que ingresaron al municipio. Lamentablemente, un soldado murió en la labor. 2 presuntos sicarios también se reportan asesinados en el lugar de los hechos. Te tengo la información completa más adelante. Pues con todo y el blindaje federal, ahí están los delincuentes provocando, imponiendo su ley. Estamos hablando de Caborca. Ahí mismo en Sonora también le decía, y le voy a detallar en un momento, elementos del ejército lograron el mayor decomiso de armas y balas, más de 3 millones de balas y todo tipo de armas largas hasta estas terribles Barrett calibre 50 que atraviesan cualquier blindaje. En un momento se lo voy a ampliar. Voy contigo, Leonel Palacios, Fórmula Chiapas. ¿Qué está pasando? Joaquín, buenas tardes. Debido a los últimos enfrentamientos en Tapachula, Chiapas, elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración realizan un megaoperativo este día, prácticamente una redada de fuerzas federales desde la madrugada de este 3 de marzo. Se tiene el reporte de puntos de reunión en bares en la zona sur de Tapachula, en la colonia Los Pinos, donde se resguardan al menos unos 300 migrantes. Ampliamos la información más adelante. Cuidado, porque eso de los migrantes allí un día va a estallar, va a haber una tragedia. Pero no, dicen que lo tienen controlado. Daisy Herrera, mientras tanto, el crimen organizado también se impone en Tamaulipas. Joaquín, el terror volvió a la frontera tamaulipeca. Anoche, hombres armados vandalizaron postes con cámaras de videovigilancia en diversos puntos de la ciudad de Reynosa. En los hechos murieron 4 integrantes de un grupo delictivo. El avance de la información. Gracias. Judith Martín, voy contigo, La Voz de América, Ucrania. Desde hace 3 días, Estados Unidos alertó sobre un enorme convoy ruso de más de 60 kilómetros, formado por grandes tanques y otros vehículos militares, que se dirigía hacia Kiev. En esos momentos se esperaba que la toma de la capital ucraniana sería inminente. Sin embargo, la firme resistencia ucraniana, problemas mecánicos y la congestión han hecho que su avance sea escaso, según informó la inteligencia militar británica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y voy contigo, Miguel Ángel Gallo, Fórmula F, te escucho. Son ya más de 1 millón las personas que, según las Naciones Unidas, han escapado de la guerra en Ucrania, y al menos la mitad de ellas ha llegado a Polonia. En lugares como la estación central de ferrocarriles en Cracovia, se han establecido centros de absorción donde se recibe durante las 24 horas a todo aquel que necesite asistencia legal, alimentos, ropa o un lugar donde dormir. Informó para la agencia EFE desde Polonia Miguel Ángel Gallo. Gracias, Andrea Meraz. Vienes de regreso en el avión que envió el presidente López Obrador. El viaje ha sido Bucarest, Shannon, están en Gander, ¿no? Así es, Joaquín, nos encontramos en la base aérea militar de Gander, aquí en Canadá. Han sido más de 9 horas de vuelo y comentarte que en este grupo hay 81 personas desplazadas por esta guerra. La información te la platico más adelante. Venga, en un momento voy contigo. Está en el avión que está haciendo escala en Gander, en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Laura Cardoso. Joaquín, todas las personas que han salido de Ucrania por la guerra enfrentarán estrés migratorio, pero sobre todo incertidumbre. Pasarán por un proceso emocional en el que no solo tendrán que ajustarse a un país que dejaron años atrás y si su llegada será definitiva o temporal. Esto es parte del punto de vista de una especialista. Los detalles adelante. Gracias. Y hablando de las sanciones a Rusia, es definitivo, José Luis Cuevas.
Gracias, Joaquín. Así es, te saludo con mucho gusto el día de hoy. La FIA y la Fórmula 1 han hecho oficial la cancelación del contrato del Gran Premio de Rusia, mismo que tenía vigencia hasta 2025. Los detalles más adelante. Gracias, aquí. Héctor Herrera, ¿usted sintió el sismo? Este jueves, Joaquín, se registró un sismo de magnitud 6.2 localizado a 2 kilómetros al sureste de Isla Veracruz. Fue a las 8:40 de la mañana. Se informa que en Veracruz existen 7 estaciones sísmicas, Joaquín, instaladas por la Universidad Veracruzana y también por la Universidad Nacional. Bueno, pues el sismo llegó a la mañanera. Sara Pablo. Joaquín, luego del sismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reportó la situación sin novedad. Había corrido 1 hora con 20 minutos de conferencia cuando sonó la alerta. El Ejecutivo y su equipo salieron de inmediato, mientras que el jefe de Protección Civil pidió a los demás permanecer sentados y ordenó la evacuación hasta 2 minutos después. Los detalles más adelante. Siempre que entiendo que primero el presidente, pero ¿por qué los dejan ahí? Si podían salir perfectamente. Esa es la importancia que tienen los reporteros para la presidencia de la República. Ahí quédense, siéntense, les ordenaron, siéntense. Y órale, ahí los dejaron hasta que les abrieron la puerta. 2 minutos y 15 segundos después. Jenny Valencia, pues el presidente dice, todo va requete bien. Pero hay cosas que dicen que no. Te escucho. Te informo, Joaquín, que analistas económicos encuestados por el Banco de México recortan su pronóstico de crecimiento económico para este año al pasar de 2.27 a 2.04%, muy por debajo del 4.1% estimado por el gobierno federal. El reporte más adelante. Ahí está, el 2.04, más abajo del 2.4 del Banco de México, mucho más abajo. Es una tercera parte es un tercio abajo, casi una tercera parte, sí, abajo de lo que el presidente planteó, sí. El presidente dijo 5% vamos a crecer este año porque soy muy optimista y para que se enojen mis opositores, cuando ya está dando la consulta de economistas del Banco de México, 2.04, de 2 a 5, es decir, es una diferencia del 60%. Y voy a ir a unos anuncios. Después de los anuncios, ¿qué pasó? ¿En serio con el Miji? Sí, murió en el accidente. Dicen 4 fiscalías que sí, pero hay dudas allá en San Luis Potosí. Bueno, a la senadora de Morena, Marta Lucía Mitchell, defensora de los derechos de la mujer, ahí en el chat dijo pues que era que estaba diciendo muchas estupideces, una legisladora priista. Y como se dio cuenta, dijo, ay, no, disculpen. No, ya estaba dicho. Ayer estaba ahí lo del Pech, lo del senador Pech, que va a ser morenista, que es candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo, llamando, ¿se acuerda usted? Pendejos, pobres pendejos, a los periodistas de La Fuente, cuando quien más lo es él. Los niños afectados por el cierre de escuelas de tiempo completo, 3.6 millones de menores y de los más vulnerables. Y esa tarde voy, pues en un respiro, sí, voy a hablar con Susana Zabaleta, con Pancho Céspedes y con Raúl Di Blasio, nada más, pero nada menos, ¿eh? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Después de los anuncios, López Dóriga tiene para usted todo lo que está ocurriendo en México, en Ucrania y en el resto del mundo, aquí en Grupo Fórmula. Bien, pues eso que dice oficialmente que vamos requete bien, pues esta percepción dice que no, Jenny. Te comento, Joaquín, que empeora la confianza del consumidor en su economía y en la del país. De acuerdo con el INEGI, 48.7% de la población considera que la situación económica actual es mucho peor que la de hace un año. El detalle más adelante. Voy contigo, Israel Aldave. Joaquín, esta tarde, con la oposición de la mayoría de los senadores del PRI, comparece ante comisiones de la Cámara Alta el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajador de México en España. Joaquín. Gracias, Laura Cardos. Joaquín, la violencia familiar se ha duplicado en los últimos 14 meses y en ese mismo lapso de tiempo el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ha detectado 7,000 ciberdelitos, de los cuales el 65% es en contra de niñas o mujeres. En ese lapso de tiempo también 119,000 mujeres han buscado apoyo psicológico y jurídico por violencia en su contra. El reporte.
Gracias, Israel Aldave. Así legisladoras morenistas en los tiempos estelares de la 4T. Te escucho. Joaquín, la senadora de Morena, Marta Lucía Mitcher, defensora de los derechos de las mujeres, ejerció violencia política de género en contra de la priista Nubia Mayorga, a quien en un chat de una comisión de la Cámara Alta aseguró que estaba diciendo una sarta de estupideces. Joaquín. Gracias, y pues no prosperó esta comisión que querían hacer en la Cámara de Diputados. Mire, estaba la propuesta para investigar a Margarita Zavala, que es diputada, por el tema de la guardería ABC que resucitó el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y también una comisión para investigar la casa de Houston. Pues no pasó, obviamente, batearon la de la casa de Houston, y por poquito aprueban la de Margarita Zavala. Te escucho. Maru. Enfrentada reunión en la Junta de Coordinación Política, donde fue la abstención del coordinador del Partido Verde el que dejó boquiabiertos a morenistas y petistas, lo que evitó después de más de una hora de fuertes discusiones que no se creara la comisión especial que investigaría las omisiones de Margarita Zavala en el caso de la guardería ABC. El avance. Gracias. Laura Cardoso, no, fue una negociación, hombre. O sea, no se investiga la casa de Houston, no se investiga lo de Margarita Zavala. A ver, que no hablemos de esto, es negociación pura. Si no, el Verde, que es Morena, ¿usted que se iba a abstener? No, hombre, eso es una negociación. Es lo que hacen en lo oscurito. Laura Cardoso, el cierre de las escuelas de tiempo completo, que es criminal. Joaquín, con el cierre de escuelas de tiempo completo, los primeros afectados serán los niños, luego los padres y también los maestros. Los primeros porque se verá reducida su jornada académica y porque recibían alimento que en 6 de cada 10 era el único que consumían al día. Hoy una mamá de uno de estos niños nos da su testimonio. Más adelante la historia. Gracias Laura Cardoso. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología. Primero Maru, lo del golpe del ejército, lo que encontraron en este arsenal, el crimen organizado allá en Sonora. Joaquín, la Secretaría de la Defensa Nacional da a conocer un histórico decomiso. Son más de 2 millones de cartuchos de diversos calibres, 14,000 cargadores, 128 armas largas, 100 placas balísticas, 89 granadas. Todo esto en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional en Navojoa, Sonora. El avance. En Navojoa, esto es del crimen organizado, este arsenal. ¿De dónde viene? Pues de Estados Unidos, todo ese arsenal, más de 3 millones de balas, ¿sí? Voy contigo, ingeniero Hernández Unzón, adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas por arriba de los 30 grados centígrados en 30 entidades de la República. El día de hoy en Ciudad de México, 27 grados centígrados despejado, pero con incremento de nublados y probabilidad de chubascos y lloviznas. Hoy Monterrey 22 grados, mañana 26 con probabilidad también de lloviznas. Tijuana 19 grados, pero mañana 13 grados con probabilidad de chubascos, llovinas y fuertes vientos, así como nevadas en la zona de San Pedro Mártir. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón, y en el resto del mundo, Laura Pérez. Gracias, Joaquín. Ya hay un detenido por la muerte de 3 migrantes mexicanos en Phoenix, Arizona, en enero pasado. Se trata de Juan Vargas, de 21 años, que fue acusado de asesinato, robo y secuestro. Moldavia y Georgia presentaron ya solicitudes estos dos países para unirse también a la Unión Europea, así como lo hizo Ucrania hace unos días. La Federación Rusa de Fútbol apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo su expulsión del Mundial de Qatar 2022 por la invasión de Rusia en Kiev. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, de 83 años, preso por delitos contra los derechos humanos, fue hospitalizado de emergencia por problemas cardíacos que sufre desde el año 2018. Emmanuel Macron anunció que busca reelegirse para un segundo mandato como presidente de Francia. Retrasó su campaña presidencial por esta guerra en Ucrania, donde él ha jugado un papel como mediador. Una jueza en Florida, Estados Unidos, concedió al actor mexicano Pablo Lyle, acusado de homicidio, más tiempo para preparar su juicio luego de aplazarlo hasta junio próximo. El Vaticano está confirmando que el Papa Francisco va a realizar una gira pastoral por el Congo y Sudán para el próximo mes de julio. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Larry. Esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 67 centavos. Aquí en Ventanilla se está vendiendo en 21 pesos con 2 centavos, en los bancos hasta en 21.37.
El euro en el mundo está en $1.10, y veníamos desde $1.16, $1.10. En México un euro se vende en 22 pesos con 53 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo ya rompió, Joaquín, la barrera de los $100. Se reporta en $105.52 por barril. Subió $7.95 respecto al precio previo y se encuentra ya $50.42 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Así es, $55.10, está más del doble hoy la mezcla mexicana. ¿Qué tal si se hubiera logrado el aumento de la producción y exportación petrolera como se había anunciado y no se ha alcanzado? Bueno, le recuerdo que me tiene al alcance de su mano permanentemente y le invito a que en lopezdoriga.com. ¿Y dónde está lopezdoriga.com? Pues es muy fácil. lopezdoriga.com está donde esté en este momento, ahora usted, o a cualquier hora del día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Me tiene ahí al alcance de su mano con información en tiempo real. ¿Qué dice? ¿Cuál es la principal en este momento? Ucrania y Rusia acuerdan un alto el fuego temporal para evacuar civiles. Vamos a ver si se respeta. Estoy seguro de que no. También le invito a que se integre a las plataformas, sí, a Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Instagram soy López Dóriga. Le invito a que se sume a Instagram y que se suscriba al canal de YouTube, que soy López Dóriga. Por supuesto que es gratuito. Te recuerdo que toda la información la tiene en Spotify, en Telegram, en Amazon Music, y también que se integra a esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, y que en esta tarde y en este momento voy a ir contigo, Andrea Meraz. Estás a bordo del avión 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, que mandó el presidente López Obrador para traer a nuestros paisanos que lograron salir de Ucrania. Adelante, Andrea. Joaquín, muy buenas tardes. Pues sí, estamos en este avión de la Aérea Fuerza Mexicana que partió desde Rumania a las 10:30 hora local, aproximadamente 2:30 de la mañana, tiempo de México, y platicarte un poco lo que ha pasado en este vuelo. Pues ha sido muy cansado para los desplazados de esta guerra en Ucrania, y lo que nos dicen es que también ha sido cansado para ellos, y es que para llegar a la frontera luego tardan entre 20 y 48 horas. Posteriormente son 10 horas desde el punto en el que estábamos el día de ayer en Siret hacia Bucarest, y en este momento pues ya llevamos 9 horas y media de vuelo. Voy a platicar rápidamente con Oksana. Oksana tiene su esposo en México. Gracias a la presión que hizo su esposo y a la representación diplomática de México en Ucrania, pudo salir junto con su familia. Oksana, lo que nos quieras comentar rápidamente. Buenas tardes. Sí, yo fui en Ucrania en Navidad y Año Nuevo con nuestra abuela, con mi hija chiquita. Ella tiene 9 meses en este momento, y ya después 2 meses en Ucrania tiene guerra. Nosotros tenemos mucho miedo y ya necesito regreso en México, porque en México vivo nuestra familia mexicana, mi esposo, y organizamos cómo se hacer. Y Embajada de México mucho ayudó con nosotros, embajadora señora y cónsul, todo muy bien organizaste, y 2 días y nosotros estamos aquí. Okay. Sí, muchas gracias. Muy difícil, pero es mejor lo que vivir en la guerra en Ucrania. Sí. Muchas gracias. Joaquín, pues son las impresiones que nos está platicando la gente que está viajando en este vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana. Estamos previendo que aterricemos en la Ciudad de México aproximadamente a la 1 de la madrugada del viernes. Todavía esto no lo tenemos confirmado porque, pues como puedes ver, esta es una escala. Estamos en Gander, Canadá. Se van a hacer la recarga del combustible del avión, también algún cierto tipo de limpieza
y es por ese motivo del cual no sabemos todavía la hora fija en la que vamos a partir de este punto para llegar a nuestra tercera escala, que sería en la base aérea militar de Trenton. Tenemos, eso sí, alguna hora posible es salir en unos 20-25 minutos para llegar a esta tercera escala y después ya hasta la Ciudad de México. 9 horas y media de vuelo, pero estas personas que salen de Ucrania tienen muchísimas más ya siendo pues desplazadas por esta guerra en ese país, Joaquín. Es un viaje muy largo porque el 737 no tiene ese rango de vuelo, ni transatlántico, ni de una sola escala como podría ser México, Gander, Bucarest, Bucarest, Gander, México. Tienen que hacer estas 3 escalas, les repito, despega de Gander, de ahí Shannon, Irlanda, de ahí Gander, ¿sí?, en el sur de la península, y de ahí hacer otra escala en Estados Unidos, en algún punto de Estados Unidos, y de ahí ya volar directo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dime, no los dejaron bajar por lo visto mientras están cargando combustible, ¿no? No, en ninguna de las escalas, de las 2 que llevamos, nos han permitido hacer el descenso. Lo que sí, Joaquín, también en cuanto a las cifras que nos han proporcionado, además de que nos confirman que 81 personas evacuadas ya están en este avión, son 28 personas de Ucrania, 7 más de Ecuador, 1 más de Australia y otra persona que viene de Perú, y que pues estas últimas, las de Latinoamérica, pues fueron digamos, aceptadas en este avión por las gestiones diplomáticas que tiene nuestro país, tanto con Perú como con Ecuador. Y sí, como puedes ver, este viaje es muy, muy pesado, sobre todo porque no nos han permitido bajar del avión. Hay varios menores de edad, bebés, que a ellos se les está haciendo ya un poquito complicado el vuelo. No es fácil, y no es fácil sobre todo porque también dejan sus hogares, dejan su vida atrás, y más allá de eso, Joaquín, el trayecto que han hecho desde Kiev u otras ciudades como Odessa hasta llegar a Bucarest fueron de días. Platicábamos con otro mexicano que viene con su esposa y con su hija, pues que ellos tardaron únicamente para llegar a Moldovia, y de Moldova y cruzar Moldovia hacia Rumania tardaron 22 horas. Después llegaron a las 4 de la mañana del día de ayer, tiempo de México. Permanecieron toda la noche ahí en Bucarest, y a las 5 de la mañana pues fueron citados en el Aeropuerto Internacional de Rumania, Joaquín, para poder abordar este vuelo. Dime, ¿sí les han dado de comer y agua y todo esto, o no, o lo traen limitado? No, sí, la verdad es que sí ha sido una atención para los refugiados realmente muy importante. Sí se le está dando bebida, comida. Los llevamos, si no mal recuerdo en este momento, 2 alimentos, ni no nos impiden el acceso a bebidas en ningún momento, tampoco la entrada del sanitario se nos está impidiendo. Generalmente cuando hacen la recarga de combustible, pues se nos impide entrar al sanitario. En este momento no es así, y se entiende por las condiciones, sobre todo porque, como te decía, no nos dejan descender. Esta es una base aérea militar. En Irlanda tal vez lo pudimos hacer, pero por cuestiones de logística no se permitió, y volamos prácticamente muy rápido. Nos decían que esa escala iba a tardar entre 2 horas y 4 horas, no fue así, solamente hicimos 1 hora y media de escala. Es por eso que tampoco pues hay una precisión en el número de horas en las que estaremos próximamente en la Ciudad de México, Joaquín. Bien, a ver si podemos hablarlo contigo otra vez antes de que despeguen. Andrea, muy bien, y gracias. Saluda a nuestro compañero Aldo Reyes, ¿sí?
yo le paso tus saludos y voy a hacer que él deje la toma abierta para que veas cómo está aquí también personal de los medios de comunicación, personal de la Fuerza Aérea Mexicana. Son 23 elementos del Ejército Mexicano que se encuentran en este avión, tanto médicos como intérpretes, como pilotos, la parte de la tripulación. En este momento pues viene personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también son 6. Y pues todos ahora sí que aprovechando que tenemos señal de internet para poder hacer este tipo de enlaces, porque nos hemos quedado sin comunicación mucho tiempo, y pues también apresura informar a la gente que sobre lo que está pasando en este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, Joaquín. Oye, también me parece muy bien organizado, debo decirlo, el hecho de que vayan médicos pues para atender a... No sabes en qué condiciones llegan los que vienen escapando de la guerra. Sí, así es, Joaquín, sí se les ha dado atención médica oportuna. La verdad es que las autoridades sí han hecho un buen papel en este lapso en el que los han acompañado. Llegaron el último grupo de los 17 mexicanos en Siret, se les atendió y posteriormente fueron trasladados en autobús hasta Bucarest. Pasaron la noche en un albergue que fue montado por las autoridades locales de la capital rumana. Ahí permanecieron 40 personas, es decir, se juntaron los grupos que ya habíamos entrevistado antes en la ciudad de Susheva, que eran 26 personas, más estas 17 se suman, y no todos vinieron, Joaquín. Recordemos pues que este vuelo era muy optativo, no todos quisieron regresar a nuestro país, y me voy a quitar tantito para dejar pasar aquí al personal militar que seguramente pues ya estará repartiendo agua o algún alimento para las personas que viajan aquí, Joaquín. Muy bien, gracias Andrea, buen viaje y felicidades, sí, a ti. Muchas y a Aldo gracias Reyes. Y nos vemos pronto. Claro que sí. Sí, aquí le paso tus saludos a mi compañero Aldo Reyes, que sin duda no hubiera sido pues igual estas transmisiones, porque también se ha puesto las pilas con todo, tanto el clima, porque déjame decirte que tampoco tenía guantes ni gorro, Joaquín, pero los consiguió. Pero digo, para tener una toma fija, tú sabes, lo sabes, es muy difícil. Así es. Gracias, Andrea. Buenas tardes. Desde el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que mandó el presidente López Obrador a Bucarest, en Rumania, para traer a todos estos mexicanos y también peruanos, ecuatorianos, hasta un australiano trae. Gracias Andrea, gracias Aldo Reyes, Andrea Meraz. Y hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, buenas tardes. Héctor. Bueno, pues entonces voy a ir unos anuncios, sí. Después de los anuncios, pues detienen en Estados Unidos al presunto asesino de 3 mexicanos en Phoenix. Lamentablemente, pues es otro de origen mexicano. En los hechos crece el discurso amenazador de Putin. Dice que va a acabar con esta antirrusia creada por Occidente, ya refiriéndose a Ucrania, que va a acabar con Ucrania. Y este choque entre migrantes haitianos y africanos en Tapachula, en Chiapas, y las autoridades, eso se está convirtiendo, cuidado, por el tema migratorio, amplias zonas de Tapachula en tierra de nadie. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz jueves! Vamos a ir contigo, Sara Pablo. En la mañanera, menuda, se armó porque pues, les tocó la alerta sísmica. ¿Y qué ocurre? El presidente dice, vámonos, y se sale. ¿Sí? Y el encargado ahí de protección del civil ordena a los reporteros, siéntense. Y los dejaron sentados más de 2 minutos. No entiendo. Y luego la explicación fue peor, pero eso se la tengo en un momento. Primero, Sara Pablo, ¿cómo fue? Tras el sismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reportó la situación sin novedad. Había corrido 1 hora con 20 minutos desde que inició la conferencia en el Salón Tesorería.
El Ejecutivo había hablado de indicadores económicos, de una ruptura temporal con empresarios y de la integración latinoamericana cuando sonó la alerta sísmica. Eran las 8 de la mañana con 40 minutos. De inmediato, por la puerta ubicada a un costado, enfrente, salió el presidente, también Carlos Torres, coordinador de los programas del bienestar, el vocero Jesús Ramírez, la encargada de atención ciudadana Leticia Ramírez y los integrantes de su ayudantía. La alerta, presidente. Vamos. A continuación, el jefe de Protección Civil de la Presidencia, Marco Antonio Mosqueda, pidió a las restantes 48 personas, entre ellas reporteros, permanecer sentados. Ordenó la evacuación hasta 2 minutos y 12 segundos después, a pesar de que había 2 salidas más visibles y el patio central estaba solo a 80 metros. Dentro permanecieron algunos integrantes de Cepropié. Vamos a evacuar. Permanezcan sentados, por favor. Sentados. Sentados. A continuación vamos a evacuar el inmueble. Nos vamos a ir a la parte de atrás y vamos a agarrar hacia la izquierda. Nos vamos a ir a la fuente de Pegaso, por favor. Después, en entrevista, el encargado de Protección Civil argumentó que son 2 los protocolos, el que siguió el presidente y su salida inmediata determinado por la ayudantía y el de todos los demás elaborado por Protección Civil. ¿Por qué no salir inmediatamente cuando suena la alarma? Porque se puede parar y en ese momento les cae algo. Hay muchas cosas que se pueden caer. Entonces, por eso preferimos que ustedes permanezcan sentados. En el patio central de Palacio Nacional, el presidente López Obrador hizo algunas llamadas. Llegó hasta ahí su secretaria privada, Laura González Nieto, quien le pasó un teléfono celular. Informó que conversó con los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat, y de Veracruz, Cuitláhuac García. Tras más de 10 minutos, regresó al Salón Tesorería. Afortunadamente, no se están reportando por el momento daños graves por el sismo. Y ojalá, lo deseamos de todo corazón, que no haya desgracias humanas. El corte es sin novedad hasta ahora. En otro tema, el presidente dijo que pese a la pandemia del COVID-19 y al conflicto bélico en Ucrania, los resultados socioeconómicos del país son positivos. Reveló que cuando inició la emergencia sanitaria, dirigentes empresariales le pidieron que el gobierno recurriera al endeudamiento y que se declarara una moratoria en el pago de impuestos, lo que provocó una ruptura temporal con los empresarios. Luego ya me ofrecieron disculpas porque eso llevó a una ruptura como de un año, año y medio, y pues se dieron cuenta, porque pues son gentes inteligentes, y vuelvo a lo mismo, no hay gente mala, es que tienen una idea, o sea, era una fórmula o una receta que aplicaban siempre con la crisis. Era, salvas arriba, si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No, así no es. Sobre su reunión con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reveló que le planteó la necesidad de ir más allá del sueño bolivariano y buscar la integración de América Latina. Con imágenes de Alberto Tlahuis en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Entonces, gracias, Sara. Usted vio cómo primero se fue sonando la alarma, alguien le dijo, la alarma sísmica, presidente, y dice el presidente, vámonos, y de inmediato. Y luego apareció ahí el señor Marco Antonio Mosqueda, jefe de Protección Civil de la Presidencia, y dijo, sentados, siéntense todos. ¿Usted lo escuchó? Y es que, pues dice, hay 2 protocolos. Así lo dijo a los reporteros Marco Antonio Mosqueda, bueno, cuando lo abordaron. Se rompe aquí la lógica de la alerta sísmica, da esos segundos para que las personas salgamos a un lugar
pues seguro, donde no nos pueda caer algo seguro. Como ustedes son periodistas, andan detrás de la noticia, entonces van a salir corriendo. Pero los protocolos no se realizan conforme al oficio de las personas. Nosotros manejamos ese protocolo de 60 segundos o 40 segundos, dependiendo. Pero 60 o 40 estuvimos 2 minutos. Por eso, es 1 minuto de la alerta sísmica, son 60 segundos. Otro minuto para que esté temblando y ya dejó de temblar y evacuamos. Es que la pregunta es si la alerta sísmica sirve para avisar y que la gente se resguarde en un lugar seguro. ¿Por qué ahora la lógica es quedarse aquí? Es lo que no nos queda muy claro. Es que nosotros los tenemos sentaditos, tranquilos, no estamos expuestos a nada ahí. ¿O vieron algo? No. No, bueno, pero podría, ¿no? Pero es la intensidad. Bueno, pues así los argumentos de protección civil en los momentos estelares de la 4T. Así los momentos estelares. Voy a ir un momento contigo, Maru Rojas, para que nos des el detalle del arsenal. Estoy sorprendido de todo el equipo. Más de 14,000 cargadores. Cerca de 3 millones de balas. Esto es para hacer una guerra. Casi 3 millones de balas. 14,000 cargadores. 14,000 cargadores. Este es el crimen organizado. Esta es la verdadera dimensión del crimen organizado. Ese al que el presidente abraza, como dice. Abrazos y no balazos. Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios vamos a ir con la crónica desde Kiev, la capital ucraniana y lo que está diciendo, también se puede decir Ucrania, ¿sí? Pero bueno, ucraniana y lo que está informando Putin. Dice Putin que va a acabar con esa antirrusia creada por Occidente, o sea, por Ucrania, al mismo tiempo que hablan de un alto al fuego que no es cierto, para crear corredores humanitarios. La invasión sigue y estamos ya en el 8º día. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Después de los anuncios, toda la información de lo que está sucediendo en Ucrania, en México y en el resto del mundo. La información de Ucrania, vamos a ir con toda la información de Ucrania. Voy a ir primero contigo, Judith Martín Rodríguez de La Voz de América, y enseguida voy a ir contigo, Ignacio Ortega de la Agencia EFE desde Kiev, la capital ucraniana. Adelante. Desde hace 3 días, Estados Unidos alertó sobre un enorme convoy ruso de más de 60 kilómetros, formado por grandes tanques y otros vehículos militares, que se dirigía hacia Kiev. En esos momentos se esperaba que la toma de la capital ucraniana sería inminente. Sin embargo, la firme resistencia ucraniana, problemas mecánicos y la congestión han hecho que su avance sea escaso, según informó la inteligencia militar británica. A medida que las bombas continúan lloviendo sobre Ucrania, las Fuerzas Armadas rusas siguen con sus planes de asediar las grandes ciudades. Sin embargo, se vieron obligadas a reforzar sus tropas con artillería y armamento sofisticado, y es que la heroica resistencia ucraniana habría desestabilizado sus estrategias iniciales, aseguró el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Somos una nación que desbarató los planes del enemigo en una semana, planes diseñados por años y llenos de odio hacia nuestro país, nuestra gente. Admiro sinceramente las heroicas civilizaciones de Konotop, Bashtanka, Enilgordar, Melitop y otras ciudades y pueblos ucranianos que no dejan pasar a los invasores y bloquearon las carreteras. La gente se pone delante de los vehículos enemigos. Es muy peligroso, pero qué coraje. Durante un emotivo discurso, el presidente Zelensky infundió aliento a su pueblo y advirtió que el ejército ruso no tendrá ni un momento de tranquilidad mientras continúe en territorio ucraniano, agregando que no tienen nada que perder excepto su propia libertad. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo en declaraciones televisadas que, según sus intuiciones, algunos líderes extranjeros se estaban preparando para la guerra contra Rusia e insinuó que el uso de armas nucleares estaba en las mentes de los políticos occidentales y no entraba en las intenciones del Kremlin. Sin embargo, confirmó que seguirán con su operación militar en Ucrania hasta el final, al mismo tiempo que anunció una nueva ronda de conversaciones entre funcionarios del Kremlin y representantes
representantes de la administración Zelensky. La invasión rusa ha desembocado en tragedia para el pueblo ucraniano a medida que las fuerzas del Kremlin continúan dirigiendo sus ataques sobre la población. Como resultado, más de 2.000 civiles han sido asesinados y más de 1 millón de ucranianos se han convertido en refugiados al huir de la guerra, buscando asilo más allá de sus fronteras. Estas tácticas militares del Kremlin han recibido el rechazo y la condena de los principales líderes de Occidente, y el presidente Joe Biden manifestó la unidad y fuerza de Occidente frente a los desafíos del mandatario Putin. El último ataque de Vladimir Putin contra Ucrania es premeditado y no provocado. Ha rechazado los repetidos intentos de diplomacia. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Pensó que en casa nos podrían dividir, pero se equivocó. Estábamos listos. Pasamos incontables horas unificando aliados europeos. Además, el mandatario estadounidense aseguró que el presidente ruso está ahora más aislado que nunca y auguró que Ucrania dejará a Rusia más débil y al resto del mundo más fuerte. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Gracias, Judith. Voy contigo ahora. Ignacio Ortega, el cronista extraordinario de la agencia EFE que permanece en Kiev, la capital de Ucrania. Ignacio, buenas noches para ti. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues aquí hemos recibido por fin buenas noticias, porque hace un par de horas hubo un acuerdo entre las dos partes en conflicto durante la segunda ronda de negociaciones en Bielorrusia para acordar ceses del fuego. ¿Por qué lo digo en plural? Ceses, porque no va a ser un alto el fuego general en todo el teatro de operaciones ucraniano, no, va a ser en ciertas zonas. Aún no se han acordado qué zonas van a ser. De hecho, acaba de salir el jefe del Comité de Exteriores de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, para explicar que lo van a acordar pronto, pero aún no está acordado. Por ejemplo, es lógico que una de esas ciudades va a ser Mariupol. Es una ciudad que se encuentra en el mar de Azov, que es clave para atender ese corredor terrestre del que he hablado estos días entre el Donbass y la península de Crimea, y hay una catástrofe humanitaria tremenda ahí. El alcalde denunciaba hoy que parece el bloqueo de Leningrado, el bloqueo nazi de Leningrado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues está claro que hay zonas, hay lugares en Ucrania que necesitan corredores humanitarios, no cabe duda. Y entonces, digamos que esta es la primera buena noticia desde que estalló la invasión, que comenzó la invasión rusa el pasado día 24. Por tanto, vamos a ver cómo se lleva a cabo, cómo se implementan esos acuerdos, porque lógicamente los acuerdos suenan bien, pero hay que implementarlos y tienen que ponerse de acuerdo los ejércitos de Rusia y de Ucrania, porque en otros lugares los combates van a continuar, eso hay que tenerlo muy en cuenta. No, sin duda, acaba de decir Putin, Ignacio, que va a terminar con esa antirrusia que creó Occidente, refiriéndose a Ucrania. Sí, está obsesionado. Putin, hay que reconocer que está obsesionado con Ucrania. Yo creo que es una obsesión. Si todos tenemos obsesiones, ¿verdad? Todas las personas. Pues esta persona llamada Vladimir Putin, presidente de Rusia, jefe del Kremlin, tiene una obsesión que es Ucrania. Y esa obsesión tiene que ver, evidentemente, con esta frase que yo creo que es para mí la más impactante de cuando anunció el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, que es: ¿queréis descomunización? Os voy a dar yo descomunización. Esa fue la frase que dijo, que nos impactó tanto. Es decir, que el hecho de que los ucranianos hayan renunciado a todo lo que tiene que ver con el pasado soviético, que hayan destrozado las estatuas de Lenin en todo el país, a él le parece mal. ¿Por qué a él le molesta tanto eso? ¿Es otro país? Pues no, a él eso le molesta mucho, y entonces ha dicho que tiene que eliminar a todos los neonazis que, según él, gobiernan en este país. Es difícil llamar neonazi a un presidente ucraniano que es judío, de origen judío, ¿verdad? Y fue educado y criado por sus padres, que son los típicos ciudadanos de la Unión Soviética. Él era precisamente científico, es decir, que difícilmente él pueda ser un nazi. Es difícil considerarlo. ¿Que hay en este país ultranacionalistas? Pues sí, los hay. ¿Que hay algún neonazi? También, pero de eso a decir que toda la población y todos los dirigentes son neonazis y justificar así la invasión no tiene ningún sentido. Está claro que le ha dicho a Macron, según dicen, lógicamente, sí, las informaciones que tenemos, al líder francés, Emmanuel Macron,
que él va a seguir hasta el final y que lo peor está por venir. Bueno, vamos a ver, esperemos que no sea así, porque si ellos siguen y toman, como da la impresión, toman el sur de Ucrania y controlan toda la costa y después consiguen también hacerse con el control de Odessa, esto ahí es donde ya Ucrania lo va a tener muy problemático en materia de abastecimiento y en el sentido de que todas las fuerzas entonces ya se concentrarán del invasor, se concentrarán en torno a Kiev. Ahora, Ignacio, los combates siguen, el avance sigue, y lo que es asombroso, yo creo que aquí hubo un error de cálculo de Putin, que yo creo que no esperó esta resistencia. No sé qué opinas tú, que estás ahí, sobre todo, no solo la parte militar, sino la parte civil. Sí, está claro. Mira, yo no soy un experto militar, evidentemente, pero es verdad que todo el mundo lo está comentando, en el sentido de que los rusos pensaban que iban a tomar toda Ucrania, principalmente los lugares más estratégicos, en menos tiempo. Él ha dicho hoy que no, que todo va según lo planeado, pero no da esa impresión. Es decir, Rusia está teniendo bastantes bajas y sufriendo bastante. Es evidente que sufre mucho más Ucrania. Eso es una evidencia, porque estamos hablando del segundo ejército más potente del mundo. Pero las cosas no son tan fáciles. Si no, ¿por qué no tomaron Mariupol? Mariupol es una ciudad que está justo al lado del Donbass. ¿Por qué no la tomaron mucho antes, quiero decir, con toda la fuerza que tienen? ¿Cómo les costó también más de lo que esperaban tomar Jersón, que es la primera ciudad importante en cuanto cruzas la línea administrativa entre la península de Crimea y el resto de Ucrania? Es evidente que las cosas no les han salido como ellos habían planeado, en gran medida, es verdad, porque la resistencia de los ucranianos, principalmente, como tú mismo has destacado, de los ucranianos del este. Es decir, el error, yo creo, más grave que está cometiendo Putin es que está convirtiendo a la gente del este que hablan ruso, en gente que odia todo lo que tiene que ver con Rusia. Es decir, son gente que habla ruso y los está convirtiendo en patriotas ucranianos, muchos de los cuales no lo eran, de forma que toda esa gente va a odiar toda su vida al jefe del Kremlin, o como se llama en esta zona del mundo, Mascalier. Mascalier es una expresión que se utiliza para los moscovitas, que también se utiliza, por cierto, en zonas de Rusia, que le tienen manía a Moscú. Le llaman Mascalier, Mascal. Es una expresión despectiva para los de Moscú. Y entonces está creando una nueva generación de enemigos de Rusia. Es decir, a lo mejor sale ganando ahora, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Se gana enemigos en toda la zona postsoviética. Yo la verdad creo que ese es el mayor error de cálculo de Putin y sus asesores, de convertir el este prorruso de Ucrania en antirrusia. Ellos lo han creado con sus propias manos con esta invasión. Sí, y finalmente pues ellos son agredidos. Los de la zona del Donbass. Imagínate tú, Kharkov, una ciudad universitaria, una ciudad con todo el mundo habla ruso, y de repente ven estos que son gente de su cultura, son sus hermanos eslavos o primos eslavos, de repente les atacan y matan a sus vecinos, matan a sus familias. Pues claro, estos se van a convertir de la noche a la mañana, el que no lo era, en un patriota convencido y un antirruso convencido. Yo creo que eso es el mayor error. Pero claro, ahora ya es tarde ya, porque ahora el daño ya está hecho. La cuestión es si el daño va a ser mayor, irreparable, y van a seguir machacando y desmilitarizando, como dicen ellos, la expresión desmilitarizar, que quieren convertir a Ucrania en la Alemania post-nazi, es decir, que no tenga ejército ni nada. Hombre, eso, yo no sé, no sé, es que es difícil de entender a veces la estrategia de Vladimir Putin. Por una parte es una persona muy calculadora, es un conspirador nato, pero como siempre hablamos muchas veces entre los colegas periodistas, yo siempre lo veo más táctico que estratega. Yo no lo veo un estratega, no lo veo un líder que tenga una estrategia muy clara. Yo lo veo bastante improvisación con planes a corto plazo. Yo creo que él no ha mirado mucho más allá y puede haberle causado con esta invasión un daño terrible a su pueblo. Y a él mismo, por supuesto. Y a él mismo, claro, yo no sé, a mí me cuesta sinceramente imaginarme a Putin derrocado, me cuesta mucho, porque Putin tiene el control absoluto sobre lo que es el Estado ruso, y el pueblo ruso tiene mucho miedo, lógicamente, a las fuerzas de seguridad, porque Putin lo ha convertido estos últimos años en un Estado policial, donde la última palabra la tiene el Servicio Federal de Seguridad, el FSB, que es
es la versión moderna del KGB, del NKVD de la Unión Soviética. Y por tanto es muy difícil imaginarte una especie de protesta que vaya a provocar el derrocamiento. También me cuesta imaginarme que él vaya a decir, vale, en 2024 ya no me presento a la reelección. Es decir, hago una guerra, convierto a Rusia otra vez en un país aislado y odiado y vilipendiado en todo el mundo y de repente dejo el poder. Eso sería una irresponsabilidad por su parte. Por tanto, tengo dudas de que Putin no vaya a seguir en el poder. La verdad, creo que va a seguir y eso sí, va a tener un papel muy complicado por las secuelas que va a causar en la economía y en la sociedad rusa todo esto que está pasando. A mí me está llamando gente desde Moscú, estando en Kiev, gente que yo conozco llorando me llaman, diciendo, ¿y yo qué hago? ¿Y qué hacemos? Nos marchamos de Rusia, tengo que dejar mis negocios, mis nietos, mis hijos, mis casas o lo que tengan, ¿no? Si tienen un apartamento, lo que sea, mi vida, toda mi vida, y la dejan. Un montón de gente te llama llorando. Dile a los ucranianos que muchos rusos estamos en contra de la guerra. Sí, me llaman llorando. Y por eso a mí, más que preocuparme las bombas, que lógicamente, claro que me preocupan y tienen que preocuparme porque están matando gente, a nivel personal, es curioso, me preocupa más porque yo vivo en Rusia lo que es la retaguardia, lo que va a ser Rusia a partir de esta guerra. Me parece que estamos en un momento, en una situación tristísima para Rusia como país. Sí, pero eso, como dices tú, Putin tiene un sistema pues soviético de control policíaco y él ni va a caer ni se va a ir del gobierno. Pues sí, pues esa es la impresión y la verdad es que eso es lo que ha provocado la situación actual. Quiero decir, cuando tú creas un Estado, la gente que utiliza el nombre, yo le dejo a la gente que utiliza el nombre que le guste, autocracia, dictadura, lo que sea. Yo lo que sé es que en Rusia, él eliminó toda disidencia. No se puede discutir nada de lo que hace Putin. Entonces, cuando no se puede ni siquiera levantar la voz y decir yo no estoy de acuerdo porque te meten en la cárcel, pues está claro que después, claro que puedes librar una guerra, nadie te va a decir nada porque cualquier persona que se le ocurre dibujar un cartel en su casa donde dice Stop the War en inglés o en ruso, en cualquier idioma, le van a meter en la cárcel. Es decir, está claro que el miedo es el valor más importante en la sociedad rusa, lamentablemente. Y el segundo valor por parte de Putin es la lealtad. Él valora la lealtad, no solo la lealtad, como en la mafia, como en los redes criminales. Lo importante no es la valía de una persona, sino la lealtad. Si tú eres leal a Putin, eres uno de ellos. Si no eres leal, ya sabes cuál va a ser tu futuro. Muy oscuro. Me suena, la Rusia de Putin. Me suena, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Exactamente, no hay término medio. No hay término medio. Y eso es una dictadura. En las democracias no es así. En una democracia no es así. Y ninguna democracia es perfecta, ¿verdad? Ni la española, ni la mexicana, ni la estadounidense, ni la inglesa, ninguna es perfecta. Pero, hombre, hay algunas que parece que se esfuerzan un poco más por parecerse a una democracia que otras. En fin. Oye, ahí en Kiev, ¿cuál es la situación? ¿Dónde estás? Es Ignacio Ortega. Pues la situación en Kiev, precisamente hoy, la novedad ha sido que la ciudad se está preparando a marchas forzadas para un futuro, no sabemos cuándo va a ocurrir, asedio y asalto. En la Plaza de la Independencia, donde me encuentro, hoy mismo han instalado en la calzada, por donde pasan los coches, en la calzada, en la avenida, barreras antitanque, ¿verdad? O sea, te puedes imaginar la forma que tienen las barreras antitanque de metal en el asfalto. Habían traído arena, pues hoy he ido a grabar y a sacar fotos a los voluntarios y a los militares que estaban recogiendo la arena y haciendo sacos terreros, que se llama, para cubrir las ventanas, las fachadas, las puertas de los edificios colindantes. Y el ejército ha instalado soldados militares en cada esquina de toda la plaza. Es decir, han fortificado el corazón de esta ciudad y el corazón de este país, porque se esperan lo peor, está claro. Hoy hemos ido nosotros a grabar a una iglesia, a un monasterio ortodoxo ucraniano. Hemos estado entrevistando yo a un papa ortodoxo muy interesante, un abad de un monasterio que está dispuesto a tomar las armas, que se dice pronto, un religioso que está dispuesto a tomar las armas. Yo creo que esto es sintomático de lo que es la sensación que tienen los kievitas, que hay que defenderse como sea. Y este señor está dispuesto a coger las armas y a disparar al enemigo, un religioso. Entonces yo creo que esto demuestra la tensión y la desesperación en la que está el pueblo ucraniano.
Ignacio, gracias por tu crónica y nos vemos mañana, ¿te parece bien? Por supuesto. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Igualmente es Ignacio Ortega, gran cronista, corresponsal de la agencia EFE en Kiev. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios, pues asesinan a 5 personas en Ciudad Cerdán, en Puebla. El segundo día consecutivo de Código Rojo en Caborca, en Sonora. ¿Por qué? Pues porque es tierra de criminales, por eso, ¿sí? Y no solo Sonora, es también Tamaulipas, es también Michoacán. La ofensiva del PRI contra el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, quien va a ser aprobado en un momento como embajador de México en España. ¿Y qué tal la CNOP? Les digo que esto es contagioso, de veras. Esto de la 4T es contagioso. El sector popular del PRI, entre comillas, que ya no queda nadie, está destapando a Alejandro Moreno, presidente del PRI, como su candidato a la presidencia de la República en el 2024. De veras que es contagioso. Esta locura es contagiosa. Y en el PAN, Damián Cepeda, senador y contrario a Marco Cortés y a Ricardo Anaya, él también dice, no, yo sí quiero ser el candidato del PAN a la presidencia de la República. Pues no, que iban a ir juntos. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional. Le recordamos que es muy importante que siga cuidando su salud. Use cubrebocas, sana distancia y siempre que pueda, quédese en casa. Información con Laura Pérez Cisneros. Laura. Gracias, Joaquín. El ejército mexicano decomisó en Abojoa, Sonora, 3 millones de balas y decenas de armas de alto poder. El mayor aseguramiento de este tipo en la historia reciente. Allá en Sonora se registró por segundo día consecutivo Código Rojo en Caborca por tiroteos que dejaron 3 muertos, entre ellos un militar. Dictan prisión preventiva a Rafael Olvera Amezcua, ex dueño de FICREA, acusado de defraudar a miles de ahorradores con más de 6,000 millones de pesos. No se reportan daños por el sismo de esta mañana que sacudió Veracruz y se sintió también aquí en la Ciudad de México. El sismo sorprendió al presidente en plena mañanera, que interrumpió momentáneamente la conferencia, pero el jefe de Protección Civil de la presidencia, Marco Antonio Mosqueda, pidió a los reporteros quedarse sentados. Lo sacaron del salón de tesorería más de 2 minutos después. En el 8º día de invasión, Ucrania anuncia que acordó un alto al fuego temporal con Rusia para crear corredores humanitarios. Pero mientras se daban estas negociaciones de paz, Vladimir Putin advirtió que la operación va de acuerdo a lo planeado y que destruirán esta, dijo, antirrusia creada por Occidente. Vuela de regreso el avión de la Fuerza Aérea con 81 mexicanos que huyeron de la invasión en Ucrania. En este momento hacen escala en Gander, Canadá. Joaquín. Sí, ya despegaron de Gander, gracias, Laura. Yo vi en los anuncios, después de los anuncios, pues aquí cada quien su guerra, ¿sí? Ahí en Sonora el ejército decomisa casi 3 millones de balas, 14,000 cargadores. ¿De qué? Del crimen organizado. ¿De dónde viene todo esto? De Estados Unidos. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional. Recuerde que López Origa es su mejor compañía aquí en Grupo Fórmula. Susana Zabaleta, el querido amigo de tantos años, Raúl Di Blasio, y Francisco Céspedes Pancho de Céspedes no pudo estar. Pero bueno, está mi querida Susana Zabaleta. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Emocionadísima por esta reunión de amigos y de músicos maravillosos como lo son Francisco y el maestro Di Blasio. Estamos muy contentos y muy emocionados y pues nos estamos adaptando a ver qué vamos a cantar y va a ser toda una fiesta, Joaquín. Estamos emocionados. ¿Por qué no lo vemos a Joaquín? Querido Raúl, querido Raúl, qué alegría verte. ¿Te acuerdas aquella noche en Miami? ¿Cómo tocaste y cómo cantamos? No, claro, Joaquín, qué gusto. Con Emanuel. Digo, yo le voy a preguntar. No, ¿cómo le voy a preguntar? ¿Dónde estás? Exacto. Yo, aquí con ustedes. ¿Eh? Sí, bueno, aquí con ustedes. Ya sé, pero estás por ahí, ¿no? ¿En qué lugar del mundo estás? Eso. Aquí. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, donde he vivido desde que tenía 9 años. Ya lo sabemos, pero es que eres tan apasionado y siempre has estado, cuando hay guerra, siempre has estado ahí, ahora sí que a pie de guerra. Queríamos saber si estabas por allá o estabas acá. Pues ya tendré noticias de eso. Qué miedo. Ok, por alguna razón lo dice. Espero volver a verte personalmente dentro de muy poco. Y esta posibilidad de que conversemos a través tuyo con toda
con todo el auditorio, que es increíble. Increíble. Claro, es divino estar con Susana y con Francisco, con Pancho. Que se nos enfermó de la pancita, se fue y se comió por tragón, se fue y se comió unas enchiladas y se quedó en el baño. Oye, pues si se enferma, si tiene un dolor de pancita, debe ser un enorme dolor, ¿eh? Tú sabes, Joaquín, la ilusión que teníamos los tres de estar aquí por esta nota, y que Pancho diga, debe estar llorando, seguro. Debe estar llorando. Sí. Pero estamos muy bien y contentos. Y empezamos esta gira, esta maravillosa gira, el 12 de abril aquí en el Metropolitan. Están invitadísimos y tú estás invitadísimo también. Yo voy a estar. Oye, ¿cuándo empiezan? Dime, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a estar? Mira, le ponemos un poquito de mano. Mexicali. Sí, ya te vi las manos de pianista. A ver. Guadalajara, Mérida. Yo tengo que decir, Puebla. Yo voy a confesar algo que siempre converso con Susana y con Pancho. A ver, creo que la señora Susana Zabaleta es, sin duda, no solamente por su trayectoria, una de las cantantes, artistas más completas que tiene México. Ahora, yo le he preguntado a él, si es para hacer una gira por México, está bien, hermoso, México me ha hecho a mí, y visitaremos México, Dios mediante, en muchos lugares. Pero yo, ¿sabes qué, Joaquín? En esa ambición constante de llevar el piano por el mundo, he aprendido, no hay lugar, si las cosas se hacen bien, donde no te reciban. Y yo tengo el antojo, el capricho, casi la necesidad de mostrarle, no solamente a México, una vez más, quién es la señora Susana Zabaleta, a quien acompaña y me acompaña, sino que el resto del mundo tiene que conocer el talento inigualable y a la vez la poesía de Francisco Céspedes en el mundo. Y su voz, que también su voz es una joya. Tiene que ser el mundo, Joaquín, por eso teníamos que recurrir a vos con esta nota. Oye, Raulito, sí. A ver, toca un poquito algo y Susana, por favor, acompáñale a Raúl, algo como si estuvieran ensayando, no sé. Bueno, eso. Después de ti, ¿qué? Un pedacito. Que yo creo que se va a... Venga, sí. Esa me encanta, después de ti no hay nada. Después de la tormenta, la calma reinará. Después de cada día, la noche llegará. Después de un día de lluvia, el sol se asomará. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante, nos mirará. Después de cada año, más tiempo se nos va. Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás. Y después
Bueno, ahora sí que Susana, después de ti no hay nada ni nadie. Ay, gracias, hermoso. Ay, Sí. mi marido. Y tú, Raulito. Eres mi marido. Susana, que... ¿Sabías que fuiste mi marido en una obra de teatro que acabo de terminar? No. Joaquín López Dóriga era mi marido en una... O sea, nunca la vio, pero era mi marido. Entonces yo le decía cosas fuertísimas al marido inexistente que estaba haciendo noticias y que nunca me pelaba. Wow, no sabes qué gusto le va a dar a mi mujer. Ya sé. Era ficticio, era ficción. Eso es lo más bonito. Oye, Raulito, pues a ver, díganme, ¿cuándo se presentan en el Metropolitan? Porque yo quiero ir. 2 de abril. Es más, si no vas vos, no lo hacemos. No lo hacemos. Nos quedamos en... El 2 de abril. El 2 de abril empezamos esta gira aquí en la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan. Están todos invitadísimos. Pues ¿Qué te parece? Sí, me parece extraordinaria. Me parece extraordinaria, única. Los tres, Susana, tú, Pancho, sí, extraordinaria idea. Muchas gracias. Ojalá podamos estar juntos y tocar para ti. Ojalá. Claro. Sí. Ojalá nos invites a algún lado y tocamos para ti. Estar aquí frente a ti, eso estaría maravilloso. El que es bárbaro. Aunque te regañe tu mujer. El que es bárbaro, Joaquín, bueno, todo el mundo lo conoce, pero Pancho, ¿cómo compone? ¿Cómo compone? ¿Cómo canta? Es increíble. Esto tiene que ser mundial, tiene que ser internacional. Eso esperamos. La señora lo merece y el público lo merece más. Y Pancho, la poesía de Pancho tiene que ser conocida en el mundo. En el mundo entero. Sí, señor. Sí, porque tú conocido ya eres, Raulito, en el mundo, ¿sí? No, es que Raúl ha viajado por todo el mundo, Sí. por todo el mundo. Ha estado... Por eso lo digo. Es maravilloso. Pero sí tengo que decirlo. El mundo me conoció a través de México. Y por tu virtuosismo. Sí. No, es que no importa que, o sea, hay gente que se conoce por todo el mundo, pero si tú no fueras un virtuoso como lo eres, no te amaríamos como te amamos. Pero lo que pasa es que yo soy un fan de llevar nuestra música por todo el mundo. Y en español. En Egipto, en Jordania, en el Líbano, en cualquier país, en Qatar, en donde sea. Es en español. Por eso esto... Cuando la gente no necesita saber, la gente siente, Joaquín. Y cuando ves una artista en potencia, en plenitud, y sobre todo con tantas variables que tiene esta mujer arriba del escenario, es increíble. Yo creo que es de una maleabilidad asombrosa. A todo se adapta, y ya lo hemos hablado, a todo se adapta, pero con un talento, eso es talento. El talento, o sea, yo estoy pensando en preparar cosas clásicas con orquesta sinfónica. Nos va a hacer unos arreglos maravillosos. Claro, ya le hablaremos a ver a quién, que nos haga Magallanes, que nos haga unos arreglos. O sea, también, a que colaboren todos. Pero el punto es que esta unión que nace probablemente de algo muy bonito, que debería decirlo tú. Yo creo que los tres tenemos algo en común, que idolatrábamos al maestro Manzanero y nos hace falta, y nos hizo falta. Y los tres estuvimos juntos a él en momentos diferentes, y yo creo que ese amor, esa relación, esa unión, es que es México, México con su gente. Yo no me canso de decir, mi piano brilla cada día más, y es no solamente por el cariño del pueblo mexicano, pero si no hubieran estado los artistas que me han apoyado a lo largo de todo este tiempo, no llegas, por más que toques bonito o lo que sea, no llegas. El gran, Joaquín, qué lindo poder hablar esto con vos, el gran soporte, el gran peso específico que he sentido a mis espaldas durante tanto tiempo con los grandes de la canción de este país. Se dice fácil, pero pero... Grandes compositores y gente como tú, Joaquín, que le gusta la música y que nos apoya y que apoyas al arte y siempre lo has hecho. Te puedo decir algo así, tengo que decir. Sí. ¿Sabes cómo me gustaría estar un día cuando están ustedes juntos, Carlos Marín y tú en el dedo pingüe? No, qué cosa, qué manera eso. O la mesa de los miércoles, uff.
Esa no la he visto. No. Se ponen insoportables. No, claro, no, pero y además cuando arranque el programa, bueno, buenos días, este es Joaquín López Dóriga, buenos días. Y aquí estamos, entonces las señoritas empiezan a comentar dónde se escucha el programa. No paran más. ¿Cuántas emisoras? Y de emisora aquí, emisora allá. Muchísimas gracias. Yo sé lo que significa. Al contrario. Sabemos lo que significa este momento contigo. Gracias. Al contrario, los quiero mucho, los admiro más. ¿Sí? Muchas gracias. Denle un abrazo a Pancho, a ti te mando otro, Susana, y a ti, querido Raúl, pues ya sabes, sí, tenemos muchos años de querernos. Y te mando un abrazo con mucho cariño. Bien. Y de extrañarte, y ojalá que la vida muy pronto me permita estar junto a ti, que vayas con quien quieras al concierto. Con su mujer, obviamente. Claro, que no es la ficticia. Entonces, y verte ahí, saludarte, pero sobre todo hablar de la vida y del México. Gozarla, claro, gozar. Y del México que yo amo tanto, y seguir admirándote y apreciándote. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias, Susana. Te mando un beso y un abrazo. A ti también, querido Raulito. Te mando un beso y un abrazo. Música. Ahí está el piano de Raúl Di Blasio. Y yo me tengo que ir a un anuncio, sí, porque después de los anuncios, analistas del sector privado consultados por el Banco de México todavía recortan más a la baja el crecimiento proyectado para este año, lo dejan al 2%, ¿sí? Y lo dejan en 2.1 para el año que viene, aún suponiendo que sea este año el 2% y el año que viene el 2.1, comparado con 2018, estaríamos en 0 para tener el 24%. La única oportunidad, el único año del gobierno del presidente López Obrador, y además no es año completo, para crecer. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Pues voy a ir contigo, Maru Rojas, porque tienes dos notas muy importantes. Primero, por favor, este aseguramiento de este arsenal nunca visto. Casi 3 millones de balas. 3 millones de balas de todos los calibres. 14,000 cargadores. 125 armas largas, entre ellas rifles Barrett, de estos que de calibre 50, que penetra cualquier tipo de blindaje. Estamos ante lo que es el crimen organizado. ¿Y cuántos de estos arsenales habrá por ahí? Te escucho, Maru. El decomiso más numeroso en cuanto a armas, lo has dicho bien, Joaquín, que tiene historia el ejército mexicano de haber participado. Esto fue derivado de trabajos de inteligencia. Se obtuvo información que una organización delictiva que opera en Navojoa, Sonora, usaba 4 casas de seguridad en las que resguardaba armamento y droga. Personal del ejército mexicano en coordinación con la Guardia Nacional, integrantes de la Fiscalía General de la República, obtienen autorización para llevar a cabo este cateo, y personal militar proporciona toda la seguridad periférica, permite que agentes de la Fiscalía General de la República y el personal de la Guardia Nacional realicen con éxito este aseguramiento de 2.829.950 cartuchos de diversos calibres, 14.722 cargadores, 128 armas largas de diferentes calibres, 100 placas balísticas, 89 granadas, Joaquín, 54 fornituras, 38 armas cortas, 19 ametralladoras, 12 chalecos tácticos, 8 vehículos, 10 kilos de marihuana, 6 fusiles calibre 50, 4 inmuebles, estas 4 casas de seguridad que tenían 4 autos tipo remolque, una subametralladora, una máquina trituradora, una máquina moledora, una planta de luz. Todo fue ya puesto a disposición de las autoridades competentes. Participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República, Joaquín. Bien, y obviamente todo armas y parque, todo pasado por Estados Unidos, en la frontera a México. Y Maru, en la Cámara de Diputados, pues la Junta de Coordinación Política repartió, ¿no? Ni comisión que investigue la casa de Houston, ni comisión que investigue a Margarita Zavala con lo que resucitó el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, sobre la guardería ABC. Te escucho.
La interpretación va más allá, Joaquín, porque no existen los votos para una reforma eléctrica, porque con lo que se dio hoy en la Junta de Coordinación Política fueron más de 2 horas de una discusión acalorada donde los coordinadores mismos reconocen que no esperaban este resultado, ya que recordarás, la legislatura pasada desaparecieron todas las comisiones especiales, todas. Había una comisión que daba seguimiento a los ataques a periodistas y medios de comunicación. Bueno, se quería revivir, como también una investigación para la línea 12 del metro, una investigación para la Casa Gris, una investigación para lo que está sucediendo con el Tren Maya y todo el daño ecológico. Bueno, pues hoy lo único que se iba a aprobar, y ya estaban los panistas preparados para que cuando se votara en tribuna defendieran a Margarita Zavala, era una comisión especial que investigara las omisiones de Margarita Zavala en el caso de la guardería ABC. Lo sorprendente fue el voto en abstención que tuvo el coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Puente Salas, que los morenistas y petistas se quedaron verdaderamente pasmados, nos platican el resto de los coordinadores, porque pues siempre tenían al verde de su lado y con esta postura saben que también pueden no tener los votos para una reforma eléctrica, que hoy no cuenta con la mayoría para una reforma constitucional. Esto fue lo histórico, el voto en abstención del Partido Verde, que no fue con Morena ni con el PT en la Junta de Coordinación Política. Se están aprobando 3 dictámenes que tienen que ver únicamente con ciencia y tecnología para adecuar el lenguaje más inclusivo, y decirte que hasta aquí llegaron ucranianas a pedir la solidaridad no solamente del Congreso, sino también del pueblo mexicano, del gobierno mexicano, para que sea más fuerte la postura en su defensa. Una ucraniana que verdaderamente nos conmovió decía que ella aquí en México es piloto de rescate y ha rescatado a muchos mexicanos y hoy no puede hacer nada por sus connacionales. Joaquín. Gracias, Maru, gracias por tu reporte. Y hablando de esto muy bien, hablando de esto, ¿cómo se llama el coordinador, me dijiste, de la bancada verde en la Cámara? Carlos Alberto Puente Salas. Gracias, Maru, buenas tardes. Y voy contigo, Michelle Rivera, voy contigo hasta Sonora, porque este arsenal de la que descubrió el ejército mexicano está ahí en Sonora. Y Caborca otra vez, se confirma que en Caborca pues manda el crimen organizado. Michelle, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Es correcto, el arsenal fue decomisado, asegurado en el municipio de Navajo, al sur de la entidad, y Caborca está al norte, que es otra zona roja, sin duda, de violencia en nuestra entidad. Y otro ataque armado se registró la madrugada de este jueves en este municipio, en el que resultaron abatidos 2 presuntos agresores y un elemento militar murió ahí cumpliendo su deber. El hecho obviamente alertó a las autoridades, Joaquín, de seguridad para que se activara el operativo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal, y al momento de repeler la agresión, según los datos oficiales, es cuando ocurren estos hechos donde muere este militar y los presuntos, los agresores que estaban y que ingresaron a este municipio con el mismo modus operandi de los otros en otras vías en Caborca. Y bueno, es la información oficial que hay hasta el momento. Abre la Fiscalía carpeta de investigación. Gracias, Michelle. Michelle Rivera, Fórmula Sonora. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Ayer se habló en la mesa política de tu espacio en Fórmula de cómo desde Palacio Nacional ya avisoran la otra orilla del mandato sexenal. Ya han apretado el paso de su estrategia político-electoral. Por supuesto, me dijo el amigo que ayer me recordó que el pasado martes, 1 de marzo, cumplió el presidente López Obrador 40 meses en el poder, que le quedan menos de 30 meses en la presidencia. Por eso, desde hoy hasta que la elección presidencial de 2024 se celebre, el gobierno de la República, Joaquín, está en una carrera contrarreloj, Joaquín, que enfrenta, por un lado, el nada fácil reto de que la optimista narrativa oficial de campaña compita y le gane al México real, al México de las dificultades económicas y de la inseguridad. Ese es el reto. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias.
Gracias, don Pepe. Buenas tardes. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga. Como siempre, le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Le quiero decir, y ahora que me vea y que me siga en las redes. Le invito mañana a 12 del día en todas mis plataformas, lopezdoriga.com, en YouTube, en Facebook, en Instagram, Joaquín Marín de Dopingüe. Lo dejo con Eduardo Ruiz Gil y nos vemos mañana, ya viernes a la 1:30 de la tarde. Que la pase muy bien.